Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo la hora en la que usted se encuentre escuchando nuestra sesión grabada. Esperamos que Dios le continúe bendiciendo y sean todos bienvenidos a una sesión más de estas clases de inducción en nuestro Instituto Bíblico. Antes de iniciar con nuestra sesión para hoy, vamos a estar elevando una oración a Dios. Eterno Padre celestial que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Nuestras almas te alaban y te bendicen porque no hay nadie como tú. Eres santo, eres perfecto, tienes todo poder y tienes toda autoridad. Señor, en esta hora queremos encomendar nuestra sesión en tus manos, pidiéndote que sea tú, Dios mío, abriendo las puertas de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que usted nos quiere enseñar. Sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerlo en obra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre doctrina bíblica. Vamos a estar conociendo varios aspectos importantes sobre las bases fundamentales de nuestra fe. Es necesario conocer cuáles son los fundamentos de nuestra fe en Cristo para que podamos ser cristianos funcionales en nuestra labor. Para esta sesión nosotros vamos a tener unos objetivos que todos nosotros queremos que usted que nos está escuchando a través de una pantalla, usted que se encuentra en su casa, desarrolle a lo largo de estas sesiones que estaremos desarrollando a continuación. El primer objetivo que queremos lograr es que cada uno de ustedes conozca las doctrinas bíblicas que sientan las bases de la fe cristiana y que apliquen esos saberes espirituales a su vida cotidiana. Ese es nuestro primer objetivo como maestros de Instituto Bíblico. Queremos que ustedes desarrollen. El segundo objetivo que nosotros queremos lograr es sentar bases bíblicas para el desarrollo y el crecimiento espiritual de la iglesia, evitando los errores en las enseñanzas bíblicas. Este es el segundo objetivo, mis hermanos, que nosotros como Instituto Bíblico queremos que ustedes logren. Y un tercer objetivo que queremos es establecer las diferencias entre la sana y falsa enseñanza, conociendo bíblicamente cómo debe ser una doctrina. Esos son los objetivos que nosotros queremos lograr con estas sesiones acerca de doctrina bíblica. Nosotros debemos conocer cuál es la naturaleza bíblica de la doctrina que nosotros impartimos, de las enseñanzas que nosotros damos. Y para ello nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, del verso 19 al verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La naturaleza de la doctrina es enseñar lo que Jesús a nosotros nos ha mandado a través de su palabra. Esa es la naturaleza de la doctrina que nosotros impartimos a nuestros miembros en cada una de las distintas iglesias, y es lo que queremos que usted conozca en esta sesión, que nuestra doctrina se basa en lo que Jesús nos ha mandado y se nos revela a través de la palabra. Hemos estado hablando de doctrina, pero surge un pequeño interrogante, y es, ¿qué es una doctrina? Una doctrina, mis hermanos, es toda enseñanza que se da para instrucción de una persona. Cuando yo como maestro le doy una instrucción a uno de mis estudiantes, eso es una doctrina. Una doctrina busca instruir a una persona que está dando pasos en un nuevo conocimiento que es ajeno
para él o que él está buscando conocer. En nuestro caso queremos impartir conocimientos para darle a cada uno de ustedes que nos escuchan una instrucción acerca de la fe cristiana. La doctrina también se refiere a un conjunto de ideas o también puede ser un conjunto de opiniones que está sustentada por una persona o un grupo. En nuestro caso, nuestra doctrina se refiere al conjunto de ideas y de opiniones que nosotros, como cristianos en general, sustentamos a través de la palabra y profesamos a otros. Nuestra doctrina no solamente está fundamentada en lo que se dice o se hace como testimonio genuino de nuestra fe cristiana, sino más bien en lo que ya ha sido establecido, es lo que nosotros damos, es lo que nosotros instruimos, es lo que nosotros mandamos y enseñamos a otras personas. La palabra doctrina proviene del hebreo lekab, que significa algo recibido. En el Antiguo Testamento, la palabra doctrina aludía a algo que es recibido. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, esa fue una doctrina que ellos recibieron. Eso fue algo recibido. En el Antiguo Testamento, la palabra doctrina se utilizaba para recibir una instrucción de alguien, ya fuera de un juez, de una persona con autoridad, de un padre de familia, de un jefe de familia o también del mismo Dios. Cuando se recibía una instrucción de parte de Dios, se decía que eso era doctrina porque era algo que se recibía y debía ponerse por obra. Bíblicamente, la palabra doctrina aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el verso número 1 al verso número 2. En este pasaje, Moisés eleva un cántico como su discurso de despedida al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La palabra enseñanza que se utiliza en el verso número 2 se hace uso de la palabra lekab, que quiere decir algo recibido. En ese momento, Moisés le estaba diciendo al pueblo: escúchenme y les hablaré lo que he recibido. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que él se refiere a las enseñanzas que había recibido de parte de Dios y que él las había transmitido al pueblo para que siguiera una vida llena de espiritualidad y moralidad, alejados de toda perversidad. En este caso, Moisés utiliza la palabra enseñanza y bíblicamente es la primera vez donde se usa la palabra doctrina. Aunque no se dice abiertamente doctrina, se entiende en el original que la palabra utilizada para enseñanza es lekab, que se traduce como algo recibido, y en el Antiguo Testamento lekab significa doctrina. Y aquí es donde aparece por primera vez esta palabra. Cuando en el Antiguo Testamento usted encuentre la palabra enseñanza, aluda automáticamente a la palabra lekab, que quiere decir una instrucción o algo recibido. En el Nuevo Testamento, la palabra doctrina proviene del griego didache, que se traduce literalmente como instrucción o enseñanza. Cada vez que nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento y encontramos la palabra enseñanza o instrucción, en su mayoría se refiere a la palabra didache, que es doctrina. En el Nuevo Testamento, la doctrina es una instrucción, es una enseñanza. En pocas palabras, una doctrina es una instrucción, es una enseñanza o es algo que es recibido. Entonces, surge una pregunta. En nuestro caso, ¿qué sería la sana doctrina? Muy bien.
Entonces, la sana doctrina la podemos definir como toda enseñanza e instrucción que está de acuerdo a la palabra y refleja la verdadera naturaleza de Dios revelada en la persona de Cristo. Todo esto con el fin de que nosotros vivamos como Él mismo lo ordena en cada área de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, doctrina era algo recibido. En el Nuevo Testamento, doctrina es enseñanza o instrucción. Gracias a esos términos, nosotros podemos decir que la sana doctrina para la iglesia, para el cristiano evangélico, es toda enseñanza o instrucción que está de acuerdo con la palabra. Cualquier cosa, mis hermanos, que atente en contra de la Sagrada Escritura o vaya en contra de la revelación que Dios hace a través de su palabra, no puede ser catalogado como sana doctrina, sino como una falsa enseñanza, una falsa doctrina, una falsa instrucción. Porque ciertamente, así como nosotros hablamos de sana enseñanza, de sana doctrina, también debemos aludir automáticamente a que hay una enseñanza, una doctrina enferma, una doctrina errónea. A esas doctrinas enfermas, a esas doctrinas erróneas que van en contra o atentan contra los principios bíblicos, se le llama falsa doctrina. Y de esa falsa doctrina vamos a estar hablando más adelante. Ciertamente, la sana doctrina y la falsa doctrina se diferencian entre sí. Así como usted físicamente puede distinguir a una persona sana de una persona enferma, así usted puede distinguir entre una sana enseñanza y una falsa enseñanza. Para poder hacer distinción entre la sana enseñanza, la buena enseñanza y la falsa y enferma enseñanza, vamos a hacer uso del pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso número 1 al verso número 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras las fábulas. Aquí Pablo nos da una gran revelación con respecto a la diferencia entre la sana y la falsa doctrina. Pablo a nosotros le está diciendo a Timoteo que la sana doctrina se sufre, porque la sana doctrina es un estilo de vida que un buen creyente debe mostrar no solamente a su prójimo, sino también a Dios. Una sana enseñanza es un estilo de vida que se va a manifestar en la medida que yo aprendo lo que dice la Biblia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que va a venir un tiempo, llegará un momento cuando muchos no querrán vivir de acorde a lo que dice la Biblia, que de ahí es donde viene la sana doctrina de la Biblia. Muchos no querrán cumplir lo que dice la Biblia y se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias, en términos sencillos, serían los deseos desenfrenados de una persona. Y muchas personas se iban a reunir conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios intereses y establecerían sus propias enseñanzas alejadas de la verdad. Pero Pablo le dice no solamente a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros. Sin embargo, aunque eso pase, tú debes seguir enseñando lo que está de acorde a la verdad. En base a esto vamos a establecer diferencias entre la sana y la falsa doctrina. Lo primero es que la sana doctrina, toda enseñanza que se da, toda interpretación que se hace, está fundamentada en la palabra de Dios, es decir, en la Santa Biblia. Aquí hay algo muy importante y es que no se hace una interpretación a la aventura, como para ver si atinamos a lo que el versículo o el autor quiere decir. No, para hacer esta interpretación y para dar una enseñanza
de acuerdo a un versículo de la Biblia, se debe tener en consideración el contexto de cada pasaje, porque la falsa doctrina comienza sacando de contexto ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Le doy un ejemplo para que usted pueda entender a lo que yo me estoy refiriendo. Muchas personas aluden al pasaje de Primera de Samuel, cuando el Señor, el mismo Dios, le dice a Samuel que Él no mira el exterior ni el porte, sino el corazón, para referirse a la vestimenta. Si una persona toma este versículo para referirse a la vestimenta, que se ha escuchado en muchas ocasiones cuando se le llama la atención a una persona con respecto a cómo viste, hablando de conocedores de la palabra, de cómo es su vestimenta, dicen que Dios no mira el exterior, sino que mira el interior, y cita Primera de Samuel, cuando Dios le dice ciertamente a Samuel que él no mira su exterior, sino el interior, lo que él mira es el corazón. Ciertamente, cuando se alude este pasaje y se saca de contexto, se puede pensar que se está hablando de una vestimenta, pero este pasaje de Primera de Samuel no en ningún momento hace referencia al tipo de vestimenta o de vestidura que una persona debe llevar. Debemos tener en consideración el contexto en el que Dios le dice a Samuel que él no mira el exterior, sino las intenciones del corazón. El Señor se lo dice en el contexto del porte de un rey, o cómo debería verse un rey, porque Samuel, cuando ve al hermano mayor de David, dice: he aquí el rey de Israel, porque lo ve fuerte, robusto, con el porte militar de un buen rey. Y entonces Dios le dice: no te fijes en lo grande de su estatura, porque yo lo aborrezco, porque el hombre mira el exterior, pero yo miro el corazón. El Señor en ese momento se estaba refiriendo a las cualidades que un rey debía tener para ser puesto sobre su pueblo, y que Samuel no debía mirar cualidades exteriores, sino cualidades interiores que el mismo Dios había puesto en el corazón de un buen rey. Esto es un ejemplo de cómo un versículo se puede malinterpretar para enseñar falsamente a alguien. Entonces, en la sana doctrina se tiene en consideración no solamente el versículo, sino también el contexto de ese versículo. En la falsa doctrina, la interpretación y la enseñanza se hace desde la perspectiva y el razonamiento de nosotros, y muchos pasajes son sacados de contexto, como el ejemplo que citaba anteriormente. ¿Cómo puede usted identificar una falsa doctrina? Bueno, en su mayoría, en las falsas doctrinas hay palabras como yo digo, o yo creo que esto es así, o a mí me parece que la Biblia enseña tales cosas, aunque estas palabras no se pueden aplicar en todos los casos de falsa doctrina. Pero Pablo, hablando a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 6, en el versículo número 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice: apártate de los tales. ¿Cómo comienza una falsa doctrina? Una falsa doctrina comienza interpretando a nuestra manera lo que dice la Biblia. Cuando nosotros no nos conformamos con lo que nos dice la palabra, sino que queremos darle nuestra propia interpretación, debemos tener cuidado, porque le estamos abriendo puerta a enseñar falsamente, a dar una falsa enseñanza, una enseñanza enferma. Nosotros, como conocedores de la verdad y siervos de Jesucristo, debemos conformarnos a las enseñanzas que dice la Biblia, y esas deben ser la base de nuestra enseñanza, de nuestras interpretaciones y de nuestras predicaciones. Si alguno no se conforma con lo que dice la Biblia,
dice Pablo que nada sabe y se ha envanecido, o sea, su conocimiento se ha nublado de tal manera que no entiende con claridad lo manifestado en la palabra. ¿Por qué hay tantas falsas doctrinas en el día de hoy? Porque el ser humano, en su afán por querer acercarse a Dios, ha malinterpretado las Sagradas Escrituras, porque nosotros queremos acercarnos a Dios a nuestra manera y utilizamos la mala interpretación que nosotros damos a las Escrituras para justificar algunas de nuestras malas acciones. En su mayoría, cuando un versículo se saca de contexto, se malinterpreta y se utiliza para dar un pretexto o una excusa a una mala acción que nosotros estamos cometiendo. Un ejemplo, una persona que está en contra del ayuno dirá que Jesús ya ayunó por nosotros y por eso él no ayuna. Le está dando una errónea interpretación a lo que dice la palabra y hace de eso una enseñanza. En la sana doctrina, ninguna enseñanza se acomoda a las necesidades egoístas de nuestra humanidad. Eso lo podemos evidenciar claramente en primera de Timoteo 4:16, cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros debemos tener cuidado en la manera en cómo enseñamos a otros, porque si nuestras enseñanzas se acomodan a nuestras necesidades egoístas, entonces nosotros estamos corriendo peligro, porque estamos haciendo que otros entiendan mal la palabra de Dios y nosotros mismos la entendemos mal. Cuando una persona no comprende lo que quiere decir un versículo o lo que quiere decir la Biblia, debe acudir a alguien que sepa cómo interpretar correctamente esta palabra, no desviándose de la verdad. Así que cuando nosotros no conocemos la interpretación de un pasaje, no debemos decir cosas sin sentido para no perder a otros ni perdernos a nosotros mismos en el camino. La sana doctrina es un camino muy amplio que todo cristiano, cuando se convierte, debe recorrer, y es un proceso de toda la vida, porque es un aprendizaje continuo, y este aprendizaje continuo nos llevará a nosotros a interpretar correctamente la palabra, no amoldándolo a necesidades egoístas. Por el contrario, la falsa doctrina acomoda estas enseñanzas a la conveniencia del público o bien del líder. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, donde hay muchas personas en su afán de querer buscar riquezas terrenales, sacan de contexto pasajes y los acomodan a su propia conveniencia, diciendo que pactemos por la palabra, como algunos predicadores de la prosperidad dicen que debemos correr al altar y dejar nuestro dinero y que pactemos por la palabra, que si nosotros le damos dinero a Dios, Él hará cosas por nosotros. Eso es una equivocación, porque en esta doctrina se pretende comprar el favor de Dios con dinero, algo que es bíblicamente incorrecto y bíblicamente es desaprobado, porque en Hechos de los Apóstoles se nos presenta un pasaje de un hombre que quería comprar el don de Dios, quería comprar el favor de Dios ofreciendo dinero. Y el Espíritu Santo dice a través de nuestro hermano Pedro que por haber intentado comprar el favor, el don de Dios, cosas terribles venían para su vida. En pocas palabras, cuando nosotros oímos hablar a predicadores de la prosperidad, simplemente buscan acomodar la palabra a su necesidad de vivir cómodamente en la tierra sin ningún problema, sin ninguna persecución. Otra falsa enseñanza que se da a raíz de malinterpretar versículos es la enseñanza de que por ser hijo de Dios no podemos padecer. Esto es una falsa enseñanza que muchos han creído a lo largo del tiempo, y muchos predicadores lo han enseñado, que tú eres hijo de Dios y no puedes sufrir, tú eres hijo de Dios y no puedes enfermarte. Mis hermanos, cuando escuchemos herejías como esta,
tapemos nuestros oídos y huyamos de ese lugar, porque la Biblia en ninguna parte enseña que por ser cristianos o ser hijos de Dios no vamos a sufrir enfermedades. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente tendríamos aflicciones, tendríamos necesidades, pero tenemos una garantía que es la ayuda de nuestro Señor en cada una de ellas. Es decir, como cristianos sí nos vamos a enfermar, como cristianos sí vamos a pasar necesidades, como cristianos sí nos va a faltar en algún momento el dinero, pero aún en medio de la escasez y la necesidad, nosotros estamos confiados en el Señor. Así que personas que digan que por ser cristianos no nos vamos a enfermar o por ser cristianos nada nos tiene que faltar, es una falsa enseñanza que va en contra de lo que nos dice la palabra. Y debemos tener mucho cuidado de no acomodar pasajes de nuestros pasajes de la escritura a nuestras necesidades, a nuestros deseos humanos. En la sana doctrina no se enseña, no se predica o no se demanda nada que vaya en contra o quebrante los principios revelados en la palabra. Cualquier persona que enseña algo que quebrante estos principios no está predicando la sana doctrina. Pablo, hablándole a Tito en el capítulo 2, en el verso número 1, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que está de acuerdo a la sana enseñanza, lo que está de acuerdo a la palabra. Un cristiano no puede enseñar algo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, porque en el momento que tú y yo hablemos algo que va en contra de la palabra de Dios, de lo que es revelado en la Santa Biblia, estaremos dando los pasos hacia una falsa enseñanza. Y si usted continúa leyendo el pasaje de Tito, se da cuenta que Pablo comienza a darle una instrucción a Tito de cómo deben ser los ancianos, de cómo deben ser las ancianas, de cómo deben ser las mujeres, de cómo deben ser los jóvenes, y le dice que en todo él se debe presentar como ejemplo y le insiste en que enseñe y exhorte y mande conforme a lo que está a la sana doctrina. Por eso el versículo 1 comienza diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana doctrina. La sana enseñanza solamente va a provenir de una interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Cuando nosotros no interpretamos correctamente la palabra, vamos a estar estableciendo falsas enseñanzas y no necesitamos muchos seguidores para establecer falsas enseñanzas. Una falsa enseñanza puede ser malinterpretar un versículo y enseñarlo. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina puede ser acomodar un versículo a mi necesidad egoísta. Una falsa enseñanza puede ser decir algo que la Biblia no dice, como acontece en muchas partes, cuando una persona dice, no, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y la Biblia en ninguna parte de la Escritura dice tal cosa. O algo que todos nosotros hemos escuchado, que Dios le da pan al que no tiene diente. Esos son dichos que las personas atribuyen que están escritos en la palabra, pero en ninguna parte están escritos. Esos han sido enseñanzas que se han acomodado y que se han enseñado en contra de lo que dice la palabra de Dios. En su lugar, la falsa doctrina, muchos de los criterios que se dan en una falsa enseñanza atentan contra la revelación bíblica y tienen fundamentos humanos no mostrados en la santa palabra. En estos tiempos, nosotros encontramos una cantidad de predicadores que mandan a las ovejas mandamientos de hombre, diciendo que no participe de algunos alimentos, que no debe hacer ayuno, que no debe orar y malinterpretan tales cosas. Incluso hay predicadores que dicen que está bien beber vino y beber cerveza, porque eso después que usted no se embriague, eso no está mal. Mis hermanos, no nos engañemos. Todas estas enseñanzas van en contra de lo que dice la palabra. Y si algo va en contra de lo que dice la palabra, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina.
Algunos sacan de contexto el pasaje cuando Jesús convirtió el agua en vino para justificarse que ellos pueden beber, que ellos pueden embriagarse. Pero mis hermanos, ¿en qué parte de la Sagrada Escritura dice que Jesús o sus discípulos bebieron del vino? En ninguna parte. Entonces acomodamos versículos a nuestras necesidades egoístas. Nosotros no podemos enseñar o predicar o demandar nada que vaya en contra de lo que dice la palabra. Las falsas doctrinas establecen sus criterios en contra de la revelación bíblica y los fundamentos de esos criterios son fundamentos humanos, fundamentos de hombres. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro nos está diciendo que el fundamento máximo y la cosa y las palabras que nosotros debemos escuchar es lo que dice la palabra, porque esa es la profecía más segura. Esa es la palabra profética más segura, lo que dice la palabra. Lo que Dios ha querido revelar al ser humano lo ha dejado escrito en la palabra. La Biblia es como un mapa. Ese mapa nos guía a conocer a Dios, a conocer lo que Él es y a conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, Dios nunca va a revelar algo que vaya en contra de lo que dice la Biblia. Todo lo que una persona dice debe ser sopesado a través de la palabra. Si usted en algún momento se ha preguntado cuál es la doctrina correcta, si hay tantas religiones, ¿cuál sé yo cuál es la religión correcta y cuál es la religión incorrecta? Mi hermano, para que usted pueda hacer una diferencia entre cuál es la religión, la doctrina correcta, usted debe conocer la palabra. Usted debe leer la Biblia, porque si usted no lee la Biblia, no conoce lo que dice la Escritura, usted va a ser engañado por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Para que usted haga una diferencia entre la verdadera religión y la falsa, entre las distintas denominaciones que hay, usted debe conocer la palabra. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la verdadera religión? Aquella cuyos fundamentos, cuyos mandamientos están establecidos por lo que dice la Biblia y no malinterpreta ni saca de contexto lo que dice la Sagrada Escritura. Esa es la verdadera religión, aquellas cuyos fundamentos de enseñanzas, de interpretación, de mandatos o de instructivos está en lo que dice la Biblia y no los malinterpretan ni los sacan de contexto. Esa es la verdadera religión, mi hermano. ¿Por qué es importante la sana doctrina? En Oseas, capítulo 4, en el verso número 6, dice la palabra de Dios que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando una persona no conoce la sana doctrina, comete errores. Cuando una persona no conoce la sana doctrina, comete equivocaciones. Cuando usted y yo ignoramos lo que dice la palabra, ignoramos que la sana doctrina proviene de lo que dice la Biblia, vamos a ser destruidos, porque lo que garantiza que usted y yo tengamos una buena vida delante de Dios es el conocimiento que tengamos de Él. La sana doctrina es importante porque el conocimiento doctrinal te va a proporcionar lo necesario para exponer con autoridad la palabra. Cuando nosotros conocemos lo que dice la Biblia y sabemos el contexto de ese pasaje, nosotros vamos a hablar con toda autoridad y verdad sin temor o miedo a equivocarnos, porque conocemos lo que dice la Biblia y hemos interpretado correctamente lo que dice la Escritura.
Aquí debo hacer un pequeño paréntesis, mi hermano. Para poder interpretar correctamente la palabra es necesario el trabajo espiritual. ¿Y a qué me refiero cuando digo trabajo espiritual? A oración, ayuno, vigilia, lectura, consagración, santidad, intimidad con Dios. A eso me refiero cuando digo trabajo espiritual, ejercicio espiritual. Cuando usted y yo oramos, leemos, ayunamos, buscamos a Dios y le sumamos a eso conocimiento como el que usted está recibiendo en esta hora, usted va a poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y este conocimiento doctrinal te va a dar lo necesario para tú hablar con autoridad lo que dice la Biblia. Vas a poder exponer con autoridad la verdad sin temor a equivocarte y con valor. La sana doctrina es importante porque evita que nosotros cometamos errores y malinterpretemos las escrituras. Aquí nosotros debemos desechar cosas como no importa lo que tú crees mientras hagas lo bueno. Estas son afirmaciones, son cuestiones que muchos dicen porque les falta conocimiento doctrinal. Cuando nosotros decimos cosas como no importa lo que tú crees mientras hagas lo bueno, o no importa si no vas a una iglesia mientras hagas lo que está bien, esas afirmaciones, mis hermanos, son una aberración doctrinal, porque van en contra de lo que dice la Biblia. Cosas como no importa lo que tú creas mientras hagas lo bueno son una aberración de enseñanza, son enseñanzas que son bestiales y destructoras de vidas, porque bíblicamente no es correcto decir tales cosas, porque la Biblia a nosotros nos dice que si no creemos en el Señor Jesucristo, no podemos decir que nosotros hacemos lo bueno, porque solamente hay alguien que a nosotros nos lleva a hacer lo bueno, y es el Espíritu Santo de Dios. Y para recibir al Espíritu Santo de Dios, debes creer en aquel que Dios ha enviado para recibir su llenura. Así que ese dicho de no importa lo que tú creas mientras hagas lo bueno, es incorrecto, porque solamente hay uno bueno y es Dios. Y Él solamente hace legalmente justos a los que vienen a Él. Nosotros debemos tener conocimiento de la palabra para no cometer estos errores y malinterpretar lo que dice la Escritura. El conocer la sana doctrina es importante porque desarrolla el carácter del cristiano. Una sólida y definida creencia van a desarrollar un carácter sólido. Cuando una persona no tiene conocimiento doctrinal, cualquiera que venga con una enseñanza diferente a esta lo enreda, lo embeleza y lo hace apartarse de la verdad. ¿Por qué hay multitudes de personas que dudan de su fe, que dudan de lo que han creído? Porque les falta conocimiento doctrinal, porque les falta enseñanza, les falta doctrina. Cuando tú conoces lo que crees, cuando tú estudias lo que has creído, tu carácter se comienza a solidificar y nada te va a mover, por mucho que te insista, por mucho que otro te inste a creer lo contrario, no lo vas a hacer, porque tú has tenido un conocimiento firme de lo que crees. Si tú has creído en Jesús, debes tener un conocimiento firme y sólido de quién es Jesús. Si tú has creído en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, debes tener un conocimiento de sus obras, de quiénes son ellos. ¿Para qué? Para que tu carácter se vuelva sólido y no te arrastre cualquier corriente de enseñanzas falsas que pueden venir a nosotros. Hay personas que dicen, yo le abro la puerta a cualquiera que venga a hablarme de Dios.
No es así. Usted no debe abrirle la puerta a cualquiera que pretenda venir a hablarle de Dios. Usted debe abrirle la puerta a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Usted no debe abrirle la puerta a doctrinas que malinterpretan lo que dice la Biblia, porque lo van a contaminar. Usted no debe abrirle la puerta de su casa, usted no debe abrirle la puerta de su entendimiento a doctrinas que van en contra de lo que Dios dice, porque hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos cristianos que enseñan cosas que van en contra de lo que dice la palabra. Enseñan lo que ellos creen que es correcto y no lo que la Biblia dice que es correcto. Enseñan lo que ellos consideran que está bien y no lo que la Biblia dice que está bien. Enseñan lo que ellos creen que se debe hacer para acercarse a Dios y no lo que la Biblia dice que se debe hacer para acercarse a Dios. Nosotros debemos hacer un discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, entre la sana y la falsa enseñanza. Debemos mirar a través de la escritura lo que otros dicen. Mis hermanos, la Biblia a nosotros nos dice que no debemos creerle a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus si son de Dios o si son del mundo, porque muchos falsos maestros y profetas han salido. ¿Y a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Para que usted no se deje enredar por ningún predicador falso, mentiroso, por ningún falsificador. Usted mismo debe conocer lo que dice la Escritura, para que usted haga una distinción entre si lo que se predica a la iglesia donde usted asiste está bien. Usted debe conocer la Biblia, usted debe conocer la palabra. Hay muchos cristianos que van a un servicio sin Biblia porque piensan que ya la conocen. No, usted a su servicio, todo lo que el predicador, aquel que le está enseñando, le diga, mire si está bien bíblicamente. Y si está bien bíblicamente, entonces haga lo que Dios le está diciendo a través de ese predicador. Porque si no, mi hermano, no crea a cualquier hombre que usted escuche hablando de lo que dice la Biblia. Usted mire si lo que está diciendo está realmente de acuerdo a lo que dice la palabra. La Biblia, en Hechos de los Apóstoles, nos relata que cuando Pablo llegó a una región llamada Berea, los hermanos que estaban en Berea, todo lo que Pablo predicaba lo confirmaban a través de la Escritura. Nosotros en estos tiempos debemos ser semejantes a los hermanos de Berea. Todo lo que escuchamos debemos comprobar si está de acuerdo a lo que dice la Biblia, y si no está de acuerdo, entonces desecharlo. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Y cómo examinamos nosotros todos? A través de lo que dice la Biblia. Si un predicador a nosotros nos dice, no debes orar porque ya Cristo oró por nosotros, y usted le cree porque desconoce la Escritura, entonces usted será arrastrado por las falsas doctrinas, porque la Biblia a nosotros nos dice que debemos orar sin cesar. Si usted en algún momento escucha en una iglesia decir que no es necesario que usted tenga trabajo espiritual, salga huyendo de allí, porque la Biblia dice que nosotros debemos mantenernos firmes, velando y orando para que no entremos en tentación. Debemos hacer una distinción entre la sana y la falsa enseñanza. La sana doctrina es importante porque te protege del error, te aclara dudas que tú tienes sobre Dios, te aclara dudas que tú tienes sobre la fe cristiana y te enseña lo que dice la Biblia, te enseña las verdades bíblicas, te ayuda a entender lo que dice la palabra. Por eso es importante conocer la doctrina, por eso es importante conocer lo que tú crees, porque conociendo lo que dice la palabra, eso te va a proteger del error. No solamente de otras personas que vengan a contaminarte, sino también de lo que tú mismo dices, porque te aclara las dudas que tú tienes. Mis hermanos, no nos engañemos. La Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios, y este libro se interpreta a sí mismo. La Biblia no se contradice, la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia no tiene confusiones. Lo que nos falta a nosotros es conocerla, estudiarla, para indagar en las profundidades doctrinales que tenemos
delante de nosotros. Cuando tú conoces la verdadera enseñanza, una enseñanza perfecta, pura, de acuerdo a lo que dice la palabra, esa enseñanza te protege del error y te va a aclarar toda duda que tú tengas con respecto a la palabra. Mis hermanos, eso ha sido todo por esta sesión. Esta sesión ha sido una introducción a lo que estaremos viendo más adelante con respecto a nuestras doctrinas fundamentales, a lo que nosotros creemos, a lo que nuestra fe cristiana nos ha llevado a predicar y a enseñar. Vamos a orar para finalizar. Eterno Dios, te damos gracias por lo que usted nos ha permitido aprender. Gracias por todo lo que usted nos ha enseñado. Ayúdanos a hacer una diferencia entre una buena enseñanza y una mala enseñanza. Por favor, guíanos hacia tu verdad en todo tiempo. Inspíranos en tu Espíritu Santo para leer lo que dice tu palabra y así nosotros conocer las verdades que hay en ella para no ser engañados. Ayúdanos a poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy. A ti sea la gloria y la honra porque vives para siempre. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga mucho más y que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre todos ustedes.